Hoy vamos a ver cómo crear un sub o un bajo para estilos como Tech House, Latin House o Minimal House, entre otros subgéneros que son por el estilo y que todos comparten la misma serie de características en estos bajos. Para ello vamos a usar 100% de plugins de Ableton para crear una cadena que luego podáis descargar desde mi Patreon, y vamos a hacerlo de una manera bastante sencilla para que veáis que no es complicado sacar un bajo de estos gordos que luego lo escuchas en el club o en los festivales y te pegan fuerte en el pecho. También hay que decir que estos bajos tienen un problema: al estar compuestos por frecuencias tan subgraves, si lo escuchamos en un dispositivo como móviles o auriculares baratos o cosas así, es probable que no escuchemos el bajo, pero para ello hay algunos plugins y efectos o truquillos que podemos usar para solventar este problema, que luego te enseñaré, así que no te pierdas el vídeo. Vamos al lío. Pues bien, el instrumento que vamos a utilizar para crear estos bajos es el operator de Ableton Live, así que vamos a cargarlo. Yo ya lo tengo por aquí, tengo puesto un bombo y unas notas de bajo ya pintadas. La melodía es muy sencilla, pero nos va a valer para explicar cómo hacer estos bajos. Quiero que veáis también cuando cargas el plugin operator, el sonido que trae ya de por sí. Vais a ver cuál es, os lo voy a poner. Así que nada, hasta aquí la explicación de cómo crear un sub y nos vemos en el siguiente vídeo. No, hombre, es broma. Con esto solo quería deciros que ya de por sí el operator de fábrica trae un sonido bastante potente para usar en Tech House. Lo único que tendríamos que hacer en este caso sería la primera clave de todas, que es elegir la octava correcta donde pintas la melodía. Porque parece obvio, pero seguro que hay gente que está pensando que cuando crea un bajo no lo hace en la octava correcta. Entonces en la vida te va a sonar con ese sub y esa potencia que tiene que tener el bajo. Te voy a enseñar la diferencia que hay entre una octava y otra. Yo la tengo en D1, que sería equivalente a Re, y te voy a enseñar la diferencia entre una octava inferior y la superior. Si seleccionamos todo y la subimos, ahí no funciona para nada. La bajamos a la octava original y, como veis, ya partimos de un gran sub y ahora vamos a mejorarlo. Vamos a estructurar también el vídeo primero en un poco de síntesis, aunque no vamos a profundizar, pero vamos a crear dos tipos de sub, y cuando os explique esos dos tipos de bajo, luego os enseñaré la cadena de procesamiento que yo suelo aplicar a estos bajos para que se escuchen gordos y aparte, si lo escuchas en un móvil, también tenga su toque de bajo. En primer lugar, como veis aquí, tenemos 4 osciladores. En principio solo está activo el oscilador A y nos viene con una onda senoidal que nos viene de lujo para crear ese sub que reproduce la frecuencia que corresponde a la nota que estemos pulsando. No tiene más misterio esta señal, por eso suena tan limpia. Muchas veces la suelo usar así de limpia para crear un bajo en 2 capas, una sub y otra que no sea tan grave como esta, un poco más medio grave. Pues lo siguiente que podríamos hacer sería ir al apartado de la envolvente, que la estáis viendo aquí, o ADSR, Attack, Decay, Release, Sustain, para modificar un poco a nuestro gusto la envolvente de nuestro bajo. Vamos a ir modificando un poco. Vamos a ver cómo suena con el bombo. ¿Qué más podemos hacer para añadir algunos detalles más profesionales? Pues tenemos, por ejemplo, este apartado en el que, como veis, aparece aquí la opción de Glide. Si la activamos, lo que va a hacer es con una transición entre las diferentes notas, para que no suene tan individualmente cada nota, sino que sea algo un poco más fluido. Vamos a exagerar el efecto para que lo veáis y después lo ajustamos a nuestro gusto.
Una vez tenemos esto, tenemos también aquí una sesión de filtro, pero en este caso de sub puro y duro no lo vamos a utilizar porque al final las frecuencias que tiene son totalmente subgraves y no afectaría, no tendría mucho sentido. Una cosa que sí podemos también activar sería la envolvente del pitch, que le da un toque como más agresivo, y aparte el split, que es simplemente darle un poco de amplitud estéreo al sonido del bajo. No nos podemos pasar mucho porque si no podremos tener problemas de fase y en las zonas subgraves son complicadas y perderíamos información bastante importante de un track de electrónica, donde el subgrave y el bombo son de los elementos más principales. Así que voy a exagerarlo otra vez para que veáis el efecto y luego lo ajusto a mi gusto. Y por último activamos la envolvente de pitch. Vamos a ponerlo a 0 y le vamos aumentando poco a poco. Voy a cambiar también la envolvente del pitch. Esta no es la misma que esta. Pues con esto ya tendríamos en Operator y rapidísimo y fácil un sub que nos vale para todos estos estilos que estamos produciendo nosotros y que hablábamos antes, sin ningún tipo de problema y sin ningún procesamiento que le hayamos añadido aún. Eso lo explicaré, como digo, luego, porque más o menos es el mismo procesamiento para los dos tipos de bajo que vamos a ver, 2 o 3 tipos de bajo que son parecidos. Así que vamos con el segundo, que sería un bajo un poco más percusivo, igual de subgrave, que le da un toque más agresivo a nuestro estilo. Para ello, lo más importante sería, vamos de momento a desactivar el pitch y vamos a la envolvente, que es lo más importante para conseguir un sub percusivo. Lo que tendremos que hacer es bajar considerablemente el sustain de la envolvente. Por ahí me va gustando a mí. Vamos a activar otra vez la envolvente del pitch. Vamos a modificar un poco la melodía. Y ya tendríamos por ahí un bajo bastante más agresivo, con más carácter, que puede venir bien para algunos tipos de canción. Ya tendríamos que tener en cuenta el género o el estilo de la canción que estamos produciendo. Vamos con, no sería otro tipo de bajo, pero otro consejo sobre el operator con el que podéis enriquecer un poco más armónicamente estos dos bajos que hemos creado. Y sería tan sencillo como activar el oscilador B o darle volumen al oscilador B. Al estar el operator configurado en este momento como síntesis FM, que aquí se puede ir cambiando los diferentes tipos, cuando activamos le damos volumen al oscilador B o al resto de ellos, no es que esté sumando la señal, una senoidal con otra senoidal, significaría que esta señal modula al oscilador A, entonces genera una serie de armónicos que le dan más riqueza al bajo. Vamos a comprobarlo, voy a ir subiendo poco a poco el nivel del oscilador B y lo vas a escuchar claramente.
tendríamos ya un sonido con más carácter y más rico en frecuencia. Con este sonido, si queremos, ya podríamos ir probando a aplicar un poco de filtro, que lo tenemos por aquí, y vamos a ir tocando un poco a ver cómo conseguimos configurarlo. Esto es muy sencillo, simplemente vamos a ir bajando el corte de la frecuencia para dejar solo la parte grave del bajo. Siempre está bien aplicarle un poco de resonancia, no es solo subirla por encima del 30%, entre 15 y 30 suele estar bien. Y te aconsejo también que cambies el modo del circuito, del filtro, de clean a cualquiera de estos 4 circuitos. Yo selecciono el primero, voy probando y dejo el que más me convenza. Está claro que para esto es importante tener el contexto de tu tema y escuchar las pistas al completo para saber qué suena mejor. En este caso, como solo tenemos bombo y bajo, tampoco tenemos demasiado contexto, pero es importante que lo sepas. Aquí, como ves, nos ha aparecido este nuevo control y vamos a ir subiendo los decibelios. Yo no le suelo dar demasiado nunca, en este caso le he dado un poco más de lo que suelo acostumbrar a darle, que es 1 o 1 y poco decibelios, y vamos a probar con los demás. Vamos a activar también por aquí el Shaper Box, que este no es de Ableton, lógicamente, pero como todo el mundo tendrá su plugin para hacer sidechain, el de Nicky Romero, o los LFO Tools, o si no, con un compresor igualmente se puede hacer. Lo voy a activar para que no distorsione el bombo con el bajo cuando coinciden. Y ya tendríamos la parte de Operator configurada fácilmente. Vamos a pasar ahora a explicar cómo proceso yo estos bajos, que también es muy sencillo, no llevan gran cosa, y para conseguir un sonido más gordo y más potente. Lo primero de todo, voy a activar esta cadena. Vamos a ir desactivando los procesos que hay. Y lo primero que tenemos por aquí es un ecualizador, que lo único que está haciendo es cortar todas las frecuencias subgraves que haya por debajo de 30 Hz y no va a modificar demasiado el sonido. Es simplemente para no emborronar demasiado el tema con frecuencias que el oído humano al final no está escuchando. Lo siguiente que tenemos es un compresor. ¿Por qué pongo un compresor después del ecualizador? Bueno, podría también ponerlo antes, tampoco creo que en este caso influya mucho. Pero ¿por qué pongo el compresor? Pues porque en un bajo, si tenemos diferentes notas, si estamos tocando diferentes notas, cada una de ellas tiene una intensidad diferente. Entonces el volumen del bajo no es todo lo constante que debería ser en un track de estos estilos. Con el compresor lo que hacemos es igualar un poco esa diferencia de volúmenes entre notas. Vale, vamos a configurarlo, lo activamos. Vamos a ir bajando el threshold. De base lo voy a subir un poco el ataque para dejar pasar un poco ese primer golpe de este bajo percusivo. Y también le aumento un poco el release. Aunque también me suele gustar cómo funciona en automático. Pero en este caso vamos a dejarlo por ahí, en 70 más o menos. Y vamos bajando hasta que comprimamos más o menos unos 4 decibelios. Compensamos con un poco de ganancia para no perder volumen. Y ya tendríamos ahí un bajo un poco más consistente. Después de esto lo que vamos a hacer es conseguir eso que hablábamos antes, que ya también lo conseguimos añadiendo el segundo oscilador y el filtro, pero para aumentar un poco eso vamos a darle saturación. Lo podemos hacer con el ROAR que está en Ableton Live 12 o con el plugin de saturación normal de Ableton Live. Activamos, el drive lo tenemos aquí a 0, vamos a ir dándole un poquito. También es importante compensar la salida. Si le estamos dando 3,8, pues te vienes aquí al output y lo bajamos igual. Más o menos, tampoco tiene que ser algo al detalle, pero bueno, 3,7, ahí lo tenemos ya igualado. Con el amount podemos controlar, por decirlo de alguna forma sencilla, la agresividad del saturador. Si lo ponemos así, pues hay que tener cuidado para no pasarnos tampoco.
Esto no lo suelo tocar, lo dejo en el centro, tal cual viene. Esto es un filtro, un filtro de salida. Que también me ayuda bastante, sobre todo cuando ya tengo la canción hecha. Si necesito recortar un poco porque esté peleando con otros instrumentos o percusivos o lo que sea, pues le bajo un poco el filtro del Road o puedes añadir otro filtro. Tampoco ya es cuestión de gustos. Y vas haciendo un poco de espacio. Pero ahora mismo yo creo que está bastante guay como está quedando. Y por último también tenemos aquí un compresor que nos ayuda a controlar la señal de salida, que yo creo que está bien controlada ahora mismo. Incluso la he bajado un poco y lo podríamos casi que quitar también. Y por último tendríamos un limitador. El limitador lo pongo con el mismo motivo casi que el compresor. Y es para terminar de igualar el volumen de las diferentes notas de este bajo. Lo que sí es que solo lo uso limitando picos. En cuanto veo la barra ya dejo de subir el potenciómetro que también esto lo he creado yo, es muy fácil. Es un limitador y un utility juntos y cuando yo aumento este potenciómetro o este macro, aumenta la ganancia del limitador y a su vez está bajando para compensar la ganancia del utility. Nunca va exacto, pero más o menos cuadra. Si quieres puedes fijarte ahora cuando lo vayamos viendo. ¿Veis cómo hay una nota que sobresale por encima del resto? Pues para eso nos sirve este limitador. Y una vez hecho esto, ya tendríamos nuestro bajo percusivo, sub, en este caso, que sonaría así con el bombo. Ya podríamos ir jugando a nuestro gusto con el ADSR o las diferentes formas de onda del operator, etcétera. Vamos a ver la comparación con y sin cadena de efectos. Y voy a poner también por aquí el Bosengo Span, que lo tengo en el máster, pero para que veamos la diferencia también de armónicos en el bajo. Primero sin nada. Os lo voy a enseñar mejor sin nada de nada. O sea, voy a desactivar también el oscilador B para que lo veamos realmente como es. Primero la onda senoidal pura. Ahora activamos filtro, activamos el pitch y oscilador B. Y ya vais a ver cómo añade ya un poquito de información. La siguiente montañita que aparece corresponde lógicamente al oscilador B. Vamos a seguir aplicando los efectos. El ecualizador. Compresor. Saturador, que ahora lo vamos a exagerar para que veáis a lo que me refiero, con lo de que crea diferentes armónicos y engorda el sonido, ya que hace que aparezcan nuevas frecuencias en el bajo. En este caso yo lo tengo bastante sutil porque, como digo, es importante también tener controlada la fase. Y el limitador que no afecta demasiado a la forma del espectrómetro. Pero bueno, básicamente estos son los pasos que yo suelo seguir para hacer un bajo desde cero, sin complicaciones y bastante sencillo. Otros días enseñaré cómo hacerlo con plugin de tercero, que también puede estar interesante usando Serum y aplicando efectos y compresores de pago y saturadores. Pero bueno, me interesaba que esto lo pudiera hacer todo el mundo y pudierais descargar la cadena de efectos y aplicarla directamente. Esto estará en Patreon también para los que seáis suscriptores de Patreon y tendréis los presets de bajo y la cadena de efectos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que creo que os va a servir mucho para pegar un salto de calidad en vuestras producciones de tech house y estos géneros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.